Hola amigas y amigos de Escorpión, bienvenidos a sus predicciones de ricardolaturtarot.com para el mes de marzo de 2025. ¿Por qué el video sale domingo 23? Porque estamos pendientes de la salud del Papa, porque yo le había dicho en el video global que hice en diciembre para el año 2025 que la salud del Papa se iba a poner feita en este periodo y que posiblemente se podía ir. Entonces yo les recomiendo que vean el video de la global, que vean lo que yo dije en ese momento y que lo compartan. Importantísimo que compartan el video. Ahorita le salió a Libra reina de bastos, reina de copa. Me da gracia porque a ustedes les sale reina de espada. Ay, 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 que le corten la cabeza, dice la carta de la fuerza. 10 de bastos, uff, cartas muy escorponianas. 9 de bastos, 3 de bastos. Ustedes saben que yo quiero mucho el signo de Escorpio y que siempre les hablo de las famosas espuelas, ¿no? Y si no saquen tan rápido la espuela, ¿no? Y aquí hay un poco de eso, ¿no? Dice reina de espada eso, que le corten la cabeza, la reina de espada no piensa, va a lo suyo, por eso se dice que es la HP, ¿no? Listo, aquí se acabó. Muerto el tigre, se acabó la pelea. Muerto el perro, se acabó la rabia, así es la cuestión. Fuerza es una carta que el nombre también lo define. Es cierto que una fuerza equilibrada es una excelente fuerza, pero en este caso estamos hablando de un desequilibrio de esa fuerza por reina de espada. Entonces ahora tengo fuerza bruta. Ya no es fuerza inteligente. Ya con reina de espada no era inteligente, pero ahora pasamos a brutalidad policíaca. ¿Okay? Ya estamos a la N. Pero es que después viene 10 de basto, que es Sodoma y Gomorra cuando ¡ping! Vuelan de la faz de la tierra Sodoma y Gomorra. Se acabó el cuento. Que es cuando Ollá le dice a Batalá, tranquilo, yo me encargo. Y cuando se levanta el papá al día siguiente, papá le dice, pero mira, ¿qué pasó con este pueblo? Y dicen, pues, se acabó el problema, aquí ya no queda nada por qué discutir. Pero después viene 9 de bastos. Aquí es donde tengo el problema. Porque una vez que te cargue la casa, el empleo, la pareja, a tus hijos, a tu suegra, al perro, a la araña, el carro, y destruyas completo todo lo que hay, te vas a ver 9 de bastos. 9 de bastos, ángel de la guarda, papá Dios, ¿qué fue lo que hice? Pero por favor, ¿y ahora cómo reparo esto? Y, ay papá, pero cónchale, es que yo no quería pelear con mi hermano, no, ya, claro, porque se acabó la rabia y se ve la destrucción. Y en ese momento es cuando uno se da cuenta de que realmente no vale ni siquiera el arrepentimiento. O sea, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Y entonces después toca sanar. En este caso, ¿qué voy a sanar? ¿Voy a sanar la relación? Mentira. ¿Voy a sanar el matrimonio? Mentira. ¿Voy a sanar los hijos? Mentira. ¿Voy a sanar el padre? Mentira, porque todo lo volaste. ¿Voy a sanar el trabajo? ¿Voy a recuperar el trabajo después de que agarré a mi jefe por los cataplines y lo pegué contra una pared? No te van a recontratar. Entonces 3 de bastos te dice que vas a tener que sobre tus propias cenizas, ave fénix, 10 de bastos, levantate y te vas a levantar paticojo o paticoja. Entonces, cuidado porque yo entiendo, y esta es la parte importante, que esta es una reacción sobre una acción. O sea, nadie se levanta a querer cortarle la cabeza a todo el mundo. Eso es mentira.
Tiene que haber un punto de saturación y tiene que haber algo que lo detone. En este caso, mi recomendación es retírense. O sea, te dan una cachetada, retírate. Ah, pero mi orgullo, cállate la boca, retírate, porque tu orgullo va a hacer que en esa primera reacción de la cachetada venga la bomba que destruye todo. Entonces, no. Tenemos que aprender a retirarnos. Hay momentos en la vida en que lo más sano es retirarse. Tienes una discusión con un compañero de trabajo, con tu jefe, por alguna cuestión que sea muy injusta. Y tú le dices, mira, en este momento voy a ir al baño, me voy a lavar las manos, me voy a tranquilizar, después ahorita no puedo hablar contigo. Ah, ¿pero qué? ¿Estás botado? No pasa nada, hablamos mañana. Y te vas para tu casa tranquilo, mañana hablas. Pero no reacciones de una manera activa, porque el problema de la reacción activa en este momento es que se va a descontrolar y va a ser una reacción en cadena. Entonces puedes hacer y hacerte mucho daño, muchísimo daño. Dice que hay que tener súper cuidado con todo tipo de quemaduras, bien sean químicas, bien sean físicas, porque te golpeas con algo que te quema, bien sea por frío, bien sea por calor, bien sea por rosadura. Dice cuidado, porque estas cartas son de fuego. En este momento es que no se puede exceder los límites de velocidad si conduce cualquier tipo de vehículo. ¿Por qué? Porque dice que el accidente que puedes tener es grave. Es un accidente donde vas a pasar un proceso de recuperación muy prolongado y doloroso. Entonces, no tengo accidentes durante este mes. Así de sencillo. Entonces, bajo la velocidad. Habrá gente por ahí que dice, bueno, Ricardo, pero está 3 de bastos, eso es una buena carta, y también está 9 de bastos, que son, sí, que puedo hablarle de lo bueno que tienen estas cartas, pero en este caso no. Rey de oros en primera, en el amor, juicio, 5 de copas. Fíjese las cartas, ¿no? Juicio, una vez más, que vendría a ser esta situación que yo estoy diciendo aquí de Reina de Espada, que también es la justicia corrupta, o la HP. Entra la carta del juicio y enseguida el desamor, pero es que estamos hablando de amor. Y Rey de Oro no es un rey que evalúe en cuanto a los sentimientos, lo hace más el Rey de Copas, lo hace más el Rey de Bastos, incluso el Rey de Espada. Pero el Rey de Oro no, porque es el rey mezquino. Dice, para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces es una mala carta en este momento desde el punto de vista del amor. 7 de copas, carta de lotería, y la carta de la sacerdotisa. Si usted apuesta a una lotería para conseguirse un novio o novia, y las cartas le dicen lo que se puede conseguir es una monja o un cura como novio, la pregunta que yo les hago es, ¿esa es la relación que usted quisiera para su vida? No. ¿Por qué? Porque no, o sea, ¿me entienden? No de aquello, no. Entonces, el Rey de Oro con la carta de la sacerdotisa, con el 5 de copas, con la carta del juicio, dice, quédese con lo que tiene, porque lo que viene... No, y ustedes son un signo de que sí. Entonces, carta complicadita para ustedes. Que fíjense ustedes, en este momento la carta, la sabia carta,
nos dice algo importante, ¿no? Lo voy a poner y después les explico. Porque es un punto que yo les decía hace un momentico, ahí está, compartir. ¿Qué pasa? Compartir es inclusive compartir el derecho a la opinión. ¿Qué significa eso? Significa que aunque el reclamo que me estén haciendo sea el reclamo más injusto de la historia, algo de razón tiene. Algo de verdad hay. Puede ser que en ese momento haya una injusticia, pero algo llevó a esa situación. Entonces, compartir, en este caso de esta situación tan exponencial, nos dice lo que les estaba diciendo hace un momento. Detente, vete al baño, lávate las manos, piensa, ok, esto es injusto conmigo, pero algo de razón debe tener. Ahí es donde estoy compartiendo. Me relajo, me tranquilizo y le digo, ok, explícame una vez más qué es lo que me estás reclamando. Esta vez no me grites. Y vamos a ver si nos entendemos. Y posiblemente esa sea la salida. Tienen cartas que realmente no se las envidio para nada. Están muy adecuadas a lo que le está saliendo del resto de los signos. Lo único que sí me preocupa, y lo vuelvo a decir, en Escorpio, ya para terminar, es que ustedes con la espuela, con la púa, van demasiado rápido y demasiado fuerte. Entonces, control, mesura. Por otro lado, quería decirles que hay gente que me sigue escribiendo por las redes sociales. Ricardo, ¿cómo me consulto contigo, por favor? Ahí tienen mi número de WhatsApp, me mandan un mensaje. Ricardo, quiero saber cómo son las consultas. Podemos hacer videollamadas con cualquier lugar del mundo. Hay 10.000 maneras diferentes que pueden utilizar para los pagos. Consultas que van de 1 hora, media hora, un cuarto de hora, una pregunta, 3 preguntas, 7 preguntas, estudio Mejame, lo que ustedes quieran. Y lo único que tienen que hacer es pasarme un mensajito 0034-646-64262 y yo les doy toda la información. Un abrazo grande para todos, Dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad.